corazón se alegra con danza porque ha llegado el arca a casa. Amén. La alabanza se llama Danza Emanuel. Y nosotros somos Emanuel. Amén. Nosotros somos la iglesia de Cristo Emanuel. Amén. Entonces, yo le invito a que esta mañana usted se deleite en el Señor y juntos hagamos una fiesta. Amén. Mi corazón se alegra con danza porque ha llegado el arca a casa. Con pandero y con flauta te cantan, tu pueblo que se goza en la danza. Mi corazón se alegra con danza porque ha llegado el arca a casa. Con pandero y con flauta te cantan, tu pueblo que se goza en la danza. Emmanuel, Dios con nosotros, refugio
Gracias, Cristo. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú, Señor, has hecho cosas maravillosas, Señor, en tu iglesia. Y confiamos, Señor, que aún en medio de los tiempos difíciles, tú nos sostienes. Confiamos en ti, Señor, y en lo que dice tu palabra. Todo la tormenta se llevó. Como un árbol quebrado por en medio me dejó. Miro brotes, renuevos que luchan por nacer. Me pregunto si aún hay esperanza para mí. No lo sé. Y escucho pasos que se acercan. Eres tú, Señor, eres tú. Sí, eres tú. Y en tus ojos veo el fuego, siento el brazo de poder que me toma y me levanta, das aliento a mi ser. Y en tus ojos veo el fuego, siento el brazo de poder que me toma y me levanta. Tú me sostendrás, tú me sostendrás. Renuevo hay aquí en este lugar. Volveré a nacer por tu palabra y tu poder. Imposible es lo que voy a
casa, por favor, le voy a pedir que oren, hermanos, bendigan la palabra y oremos juntos. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar hoy, primeramente con vida, con salud, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por mis hermanos que están en casa, los bendecimos. Y gracias también por esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor. Ayúdanos para poder transmitir el mensaje con claridad y que este mensaje quede grabado en nuestro corazón. Háblanos por favor, porque necesitamos de tu palabra. Espíritu Santo, también te pido que nos redargullas, que nos guíes, que nos habilites, en este caso a mi persona, para poder hablar correctamente lo que tú quieres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Quisiera compartir el tema, le pusimos discerniendo el tiempo de hablar. Hace 15 días, cuando estábamos hablando de el tiempo de callar, yo les hacía un comentario de que no solamente quizá iba a estar enfocado en lo familiar, sino quizá también abarcar todo lo general. De la misma manera con este tema, amén, lo vamos a aplicar a lo familiar, pero si en algún momento, hermanos, podemos aplicarlo de manera general o congregacional para todos ustedes. Amén. Así que le pusimos al tema discerniendo el tiempo de hablar, por el tema que hace 15 días quedó solamente el tiempo de callar. Creo que conocer los tiempos es bien importante. Pero no solamente, hermanos, cuando hablamos de conocer los tiempos, creo que lo hemos solamente enfocado en el área escatológica, profética, ¿verdad? De cuando tomamos ese versículo de los de la tribu de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos, conocer los tiempos y saber lo que tenían que hacer. No solamente hay que conocer, amén, eso es parte, ¿verdad? El tiempo de, hermano, aplicar ese versículo a conocer los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, esos tiempos, hermanos, proféticos, pero también creo que es tiempo de poder discernir aquello que quizá puede estar sin darnos cuenta, o quizás sí nos podemos dar cuenta, no quizás, sí nos damos cuenta en algún momento de que también el hablar es de suma importancia. Amén. Y que nosotros tengamos que aprender, primeramente, a discernir el tiempo de callar, para que después veamos el tiempo o analicemos para poder darnos el tiempo de hablar. Amén. Es importantísimo esto. Y aquí si nosotros, por eso es que en el libro de Eclesiastés, comenzando, ¿verdad? Con Eclesiastés 3:7, se lo voy a poner nuevamente, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Si nosotros invirtiéramos el tiempo de hablar y el tiempo de callar, creo que como lo que nos ha enseñado el apóstol Sergio, el orden de los factores en este caso sí alteraría el producto. ¿Por qué? Porque creo que es importante, antes de poder hablar, primeramente tengamos que aprender a escuchar, a callar, discernir, para que después, hermanos, no vayamos a cometer errores al momento de que nosotros tengamos que hablar. Amén, porque hay gente que probablemente, hermanos, primero habla y ya después analiza. Entonces creo que es importante primeramente aprender a callar, que ya vimos, hermanos, hace 15 días, ¿verdad? En que cuándo es el tiempo de callar, pero ahora vamos a ver el tiempo de hablar. Amén. Y creo que es importantísimo lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos en Proverbios 18:21, la versión de las Américas, dice, la lengua. Cuando usted, hermano, investiga un poquito acerca de la lengua, el uso de la lengua es para que nosotros podamos articular. Una de las funciones de la lengua es que nosotros podamos articular las palabras, pero también los sonidos. Entonces, Salomón está diciendo, aquel que escribió tiempo de hablar, tiempo de callar y tiempo de hablar, nos dice, la lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses, así serán sus frutos. Perdón, esta es la Biblia latinoamericana. Nuevamente, la lengua puede dar vida y muerte. Según como la uses,
así serán sus frutos. Ah, importante, esto usted lo conoce, porque aquí entonces el Salomón lo que nos está diciendo es que tan importante es hablar, porque al poder hablar nosotros podemos dar, hermano, podemos hablar vida, o también se puede estar hablando muerte. Y me llama la atención que dice, así serán sus frutos. Es decir, cuando nosotros hablamos de frutos, si lo miramos, hermanos, en lo natural, ¿verdad? Una mujer que va a dar a luz y que, hermano, el bebé, aquel bebé que nace del vientre de una mujer, ese es el fruto. Amén. En el caso de los árboles, primeramente se planta una semilla para que después se tenga que desarrollar, pero se está gestando fruto. ¿Amén? Entonces eso quiere decir que aquí también, hermano, en la lengua se puede estar gestando, o puede estar gestándose vida, o puede estar gestando muerte. Y entonces cuando esos, hermano, eso que se está gestando baja al corazón, entonces empieza a hablar, y de lo que, por eso dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando una persona habla, eso quiere decir, ese es el fruto que en algún momento estuvo gestándose en su corazón. Y esto lo podemos corroborar con lo que dijo Jesús en Lucas 6:45. Dice, así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. Y mire, la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿De qué va a hablar la boca? De lo que hay en el corazón, de aquello que se esté gestando continuamente. Y hermano, cuando sale y habla, entonces ese es el fruto que se está transmitiendo y que se está, hermano, dejando ver en lo que hay en la persona. Importantísimo, porque no solamente cuando nosotros investigamos, que no solamente está, hermanos, la vida y la muerte en el hablar, sino también, hermanos, la bendición y la maldición. Amén. Cuando usted mira, hermano, en el caso de Santiago, él nos habla de que de una misma fuente no pueden salir, hermano, agua dulce y agua amarga. Entonces también está lo dulce, lo amargo, la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Entonces es importantísimo de que nosotros tengamos que analizar el tiempo de hablar, que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos tenga que hacer, que, hermano, que nos tenga que redarguir, pero no solamente redarguir, sino dar la sabiduría para que nosotros podamos discernir realmente el tiempo de hablar, porque creo que en su mayoría de seres humanos, si no es que todos, hemos cometido errores al hablar. Hemos cometido errores al hablar. Y cuando a veces ya queremos retractarnos de las palabras, hermano, por el sentimiento, por la situación, por lo que se ha habido gestando, ¿verdad? Sentimientos de culpa, sentimientos de ira, sentimientos, hermanos, de celos, sentimientos Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón sale, hermano, habla la boca. Y entonces también el Señor nos habla de lo que hay en el corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, las iras, las contiendas, los adulterios, hermanos. Entonces hay un montón de cosas que se pueden estar gestando, y entonces cuando se habla, hermano, se deja ver lo que hay en el corazón de esa persona. Pero el problema es que al hablar podemos entonces, hermano, lastimar, porque también cuando usted, hermano, usted mira un árbol, no solamente da, hermano, frutos buenos, sino también hay frutos malos que al momento de probarlos puede dejar un mal sabor de boca. Entonces es la misma manera, las palabras salen, y cuando salen pueden ser amargas para algunas personas. ¿Por qué? Porque quizá se estaba gestando en el corazón de la persona amargura. Entonces es importante, hermano, para que nosotros tengamos que discernir al hablar. Y vuelvo a reiterar que muchos, incluyendo muchas personas, hermano, hemos cometido infinidad de errores al hablar. Hemos lastimado, hemos herido, hermano,
quizá muchas cosas. Por eso hay que discernir el tiempo de hablar. Mire lo que dice Proverbios 13:3 en esta versión traducción lenguaje actual. El que cuida lo que dice, ojo, el que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. Entonces debemos de cuidar lo que decimos, porque en algún momento eso va a servir como una protección para nuestras vidas. Pero el que se va, hermanos, hablando y hablando, puede estar hablando tontería y media. Y en esa tontería y media, hermano, puede estar trayendo desgracia, porque recuerde que también la Biblia dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Entonces, pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Como Él es un maestro, tengamos que pedirle que nos enseñe a poder hablar. Amén. Es que hay gente muy culta, hermanos. Hay gente muy inteligente, pero al momento a veces de hablar podemos echar a perder muchas cosas. Y sobre todo dentro de la casa, hermanos, podemos estar dando frutos malos a veces dentro de nuestra casa al hablar. Al hablar evidencia lo que hay en el corazón. Es importante y usted sabe que el corazón es también, hermano, podemos estar hablando del alma. Entonces, al momento de hablar se refleja, se deja ver lo que hay en el alma de las personas. Entonces, tengamos que aprender a hablar. Amén. Porque a veces podemos echar a perder, hermanos, las cosas. En el hablar hay un abanico de posibilidades para que nosotros cometamos errores, para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos maldecir, para que nosotros podamos hablar vida, para que nosotros podamos hablar muerte, hermanos. Bueno, entonces, miremos, en algún momento vamos a estar mirando algunas cosas, pero en un sentido negativo. Y sobre todo me voy a basar en este texto que está en Efesios 4:29. Y mire, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí podemos dividir este versículo, hermanos, desde donde está la coma, como es una frase, y donde podemos estar viendo, hermano, el hablar, pero en sentido negativo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso entonces me voy hermano, a tomar primeramente esa frase: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque después dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque ahí entonces nos está diciendo el apóstol Pablo: si va a salir palabras corrompidas, mejor no las hables. Si vas a hablar, entonces que sea para la edificación y para dar gracia a los oyentes. La versión de las Américas dice: para impartir gracia. Entonces, miremos entonces primeramente, hermano, lo que no se debe de hablar. Y si vamos a hablar, que no sean palabras corrompidas. Ahora, yo fui a investigar la palabra corrompida. Corrompida dice que es un adjetivo. Se dice a una persona que se deja o ha dejado enviciar, pervertir, corromper y sobornar. De uso anticuado, se dice a un torcido, maligno, sinvergüenza o dañado. Amén. Sinvergüenza o dañado. Yo le estaba hablando con esto a mi esposa porque le estaba dejando ver los versículos que iba a compartir con ustedes. Y yo le decía: es como el sinvergüenza cuando te dicen aquello: hermano, pase, coma, sinvergüenza. No, ese no es, hermano. Pero me deja ver entonces, el apóstol Pablo está diciendo: ninguna palabra corrompida. Es decir, que hay personas que se han dejado corromper, se han dejado pervertir,
Y el problema que todo eso en algún momento se está gestando en el corazón de las personas. La corrupción, la perversión, hermano, lo torcido, lo maligno, aquello que lo dañado, hermanos. Y cuando hablan, hermano, ya ni siquiera se da vergüenza. Hoy en día podemos, hermano, estar viendo cómo están cambiando muchas cosas hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando están hablando de los ayes, le dicen, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces están invirtiendo las cosas. Entonces hay gente, hermano, que está gestando en su corazón todo lo corrupto y se va a pervertir. Y cuando hable, va a hablar puras perversidades. Hoy en día se nos están hablando, hermano, la gente a través que utiliza plataformas, hermanos, redes sociales, medios de comunicación, están transmitiendo un mensaje de corrupción, donde realmente, hermano, lo que están haciendo es, al momento de que ellos están hablando, están transmitiendo un mensaje. Y recordemos, hermanos, los agentes que están dentro de la comunicación, hermanos, está el emisor y está el receptor. Cuando el emisor es aquel que transmite el mensaje, amén. Pero cuando va un mensaje corrompido, se va a encontrar con receptores, hermanos, y entonces va a ahí albergar, se van a gestar, hermanos, algunas cosas. Y hermano, el día de mañana eso puede afectar en la vida de la persona. Yo espero que me esté dando a entenderlo, lo que, hermano, de este pensamiento que estoy tratando de que usted deje ver lo que el enfoque. Amén. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque eso puede traer problemas, puede corromper a otras personas. Dentro del hogar hay gente que habla palabras corrompidas, palabras pervertidas. Amén. Y no quisiera ejemplificar algunas cosas, porque hermano, si yo empezara a ejemplificar las cosas aquí, iba a tener que, como viene mañana el domingo la Santa Cena, tendría que humillarme bien delante del Señor por todas las cosas, hermano, para poder ejemplificar todo esto. Pero usted, yo sé que me entiende. Amén. Efesios 4:29, mire lo que dice: evitad toda conversación obscena. Ahí ya nos está hablando de las conversaciones, de las palabras obscenas. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Entonces, no palabras corrompidas, no conversaciones obscenas. Y mire, me fui a investigar la palabra obscena. Dice que obscena significa es grosero en el terreno sexual y escandaliza a una persona u ofende su pudor. Entonces, lo obsceno, hablando en el terreno sexual, hermano, es un lenguaje grosero. Entonces, esto es porque ya se corrompieron, se están pervirtiendo, y entonces cuando hablan obscenidades. Hay gente que, hermano, aún dentro de su casa está hablando obscenidades. Amén. Que ya ni siquiera hay un respeto. Anteriormente, hermano, en las familias había un respeto, inclusive al hablar. Mejor uno tenía que guardar silencio. Pero hoy en día, las generaciones que se están presentando, hermano, es terrible cómo hablan algunos de los hijos, algunos de los padres. Utilizan, hermano, un lenguaje obsceno. Sobre todo, vuelvo a repetir, como dice la definición, en el terreno sexual. En el terreno sexual se está obscenizando, si me deja utilizar esa palabrita, obscenizar, ¿verdad? No sé si esté bien dicha, pero esto es lo que está sucediendo. Si vamos a hablar, no, que no sea corrompido, que no sea palabras obscenas. Mire este otro. Efesios 4:29 en la Biblia Peregrino: no salga de vuestra boca ninguna palabra ofensiva,
sino una palabra buena que edifique a quien lo necesite y agrade a quien lo escucha. No aflijáis al Espíritu de Dios que os selló para el día del rescate. Pero la palabra ofensivo dice que significa sirve para atacar, que humilla y desprecia. Esto lo podemos aplicar en el ámbito familiar, porque hay gente que cuando habla, solamente habla para humillar, para despreciar. Y eso, entonces está utilizando el apóstol Pablo, está diciendo, por favor, a una iglesia. Y si se lo está diciendo a una iglesia, ¿por qué cree que le estaba escribiendo? ¿Porque lo hacían? Claro, en algún momento, hermano, es como cuando a la iglesia de Corinto le estaba diciendo, se dice que entre vosotros alguno está teniendo la mujer de su hermano, que ni siquiera en los gentiles está dando eso. Entonces, era una iglesia. Entonces, ¿será que también dentro de la iglesia se ha metido un lenguaje obsceno? ¿Se ha metido un lenguaje corrupto? ¿Se ha, hermanos, traído un lenguaje ofensivo que humilla, que desprecia, que ataca? Esto, hermano, podemos aquí ver varios ejemplos. Amén. De los que humillan, de los que desprecian. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Tengamos mucho cuidado, porque a veces humillamos a las personas con la forma de expresarnos. Híjole, hermano, mejor no pongo ejemplos porque puedo hasta pecar aquí, hermano. Pero yo sé que usted lo está entendiendo y sé que usted, hermano, lo puede ahí alcanzar a discernir cuál sería un lenguaje ofensivo. Si estás humillando a lo mejor a tu esposa, a tu cónyuge, diciendo palabras que no, eres un tonto, a tus hijos, eres un bruto, eres un burro. Perdón por las palabras, pero creo que esto puede, hermano, hasta poder estar marcando a una persona, a los hijos, a la esposa, al esposo, hermano, a los miembros de la familia, aún hasta nuestros hermanos en Cristo. Entonces, son palabras o lenguajes ofensivos. Mire Efesios 4:29, Biblia Nácar Colunga. No salga de vuestra boca palabra áspera, sino palabras buenas y oportunas para edificación, a fin de ser gratos a los oyentes. Y entonces la palabra áspera dice que tiene la superficie rugosa, rasposa o con irregularidades que resultan desagradables al tacto. Eso está hablando de una superficie, pero otra definición dice que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. Ojo, me llamó esto la atención, que carece de suavidad, palabras suaves, palabras que en algún momento, hermano, no sean rasposas, porque esto puede, como dice la definición, puede traer un resultado agradable para no solamente para hermanos, para, bueno, en el alma se perciben muchas cosas, pero hermano, es desagradable estar escuchando palabras ásperas. Y hay gente que es áspero en su forma de hablar, aún áspero con sus hijos, áspero con su esposo, áspero con su esposa, hermano. No les enseñan a dar muestras, palabras suaves, palabras que, como dice el apóstol Pablo, eso no se tiene que hablar. Si vamos a hablar, hay que hablar palabras que tengan que ser edificantes. Entonces, esto es lo que no tendríamos que hablar. Le hago un recuento: palabras corrompidas, palabras obscenas, palabras ásperas, palabras ofensivas. Esto no tendríamos que hablarlo. Mas, sin en cambio, vuelvo a repetir, nos metemos en el asunto porque a veces hemos caído en este tipo de palabras. Esto no es para señalar a nadie, hermanos, sino al contrario, es para que nosotros, por eso le pusimos al tema discerniendo el tiempo de hablar, que Dios nos traiga sabiduría,
Y no que tengamos que ponernos en nuestra actitud de decir, pues así soy, así vengo, así me criaron, así me formaron. Sí, así lo formaron, pero recuerde lo que dice, hermano, la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Entonces, venimos arrastrando herencias. Sí, hay familias, hermano, que no se abrazan, no se dicen palabras, hermanos, suaves, sino pura palabra rasposa. Aquí estás. Palabras que a veces en lugar de decir, bueno, creo que en lugar de que le dé gusto de que no me ha visto en mucho tiempo, creo que está disgustado por cómo él me ha expresado su situación. Sus palabras dicen mucho. A veces también en el mismo matrimonio se han olvidado las palabras suaves y pura aspereza, pura, hermano, palabra ofensiva, pura palabra que vaya atacando a las personas. Tengamos que tener cuidado. Mire, hay gente que reacciona de distinta manera, pero en algún momento cuando se hablan este tipo de palabras, hay gente que quizá ha alcanzado una madurez espiritual o una madurez en la vida y ha aprendido a decir, es que esa persona ya la conozco, es de esta manera. Pero no todas las personas han alcanzado una madurez, porque en algún momento hay personas que también el hecho de hablar van a encontrar esas palabras que uno habla, que uno riega, que uno tira por la boca, van a encontrar en algún momento personas que tengan receptores y que si nosotros o alguna persona habla alguna palabra ofensiva, va a encontrar a alguien que eso le pueda causar un disgusto y entonces pueda albergar y pueda clavarse, hermano, esa palabra en el corazón. Por eso es que hay que discernir el tiempo de callar. Si hay cosas, si ya nos conocemos y quizá alguien habla y hermano, nos encendemos, tengamos que aprender a callar. Y cuando se tenga que hablar, tengamos que aprender a hablar. ¿Ok? Entonces, mire, Efesios 4:29 en esta versión BLPH, la Biblia hispanoamericana, dice, no empleen palabras groseras. También están las groseras. Usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno. Mire cómo debe ser el lenguaje. Útil, constructivo o edificante y oportuno. Capaz de hacer el bien a los que los escuchan. Ahí están 3 cositas: útil, constructivo y oportuno. Si no vamos a hablar ese tipo de lenguaje, mejor quedémonos callados. Amén. Entonces, vamos a ver ahora, ya vimos algunas cosas, groserías, palabras ofensivas, palabras groseras, palabras obscenas, pero ahora vamos a ver qué sí debemos de hablar. Y entonces este mismo versículo, ahora sí ya tomando la otra parte, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, dice la versión de las Américas, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento. Mire, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Ahora, aquí, lástima que se fue un poquito, hermano. La palabra edificar viene de la palabra oikodomé, que significa fortalecimiento, edificación, desarrollo, hacer más apto. No sé si se mira ahí bien, pero esto es lo que significa la palabra oikodomé, que significa, hermano, que es la palabra edificación. Entonces, si vamos a hablar, que sea para edificar, que sea para fortalecer, que sea para que la gente pueda tener un buen desarrollo, que sea, me llama la atención, para hacer más apto. Y apto tiene que ver con las capacidades.
Entonces, uniendo a ser más apto con desarrollo, dentro de nuestra casa, nuestros hijos van teniendo un desarrollo y nuestras palabras son de suma importancia. De suma importancia, ¿por qué? Porque a través de nuestras palabras podemos afectar su desarrollo, o ya sea para bien o ya sea para mal. Porque, hermano, podemos estar haciendo a nuestros hijos, en lugar de estarlos haciendo aptos, quizá lo estamos haciendo inútiles, o quizá lo estamos corrompiendo, o quizá los estamos haciendo violentos. Entonces, interesante esto, que dentro de las cosas que nosotros vayamos a hablar, tengamos que afectar el desarrollo de los que nos escuchan, de los que nos oyen, pero que sea para bien, para poder desarrollar las capacidades, porque apto tiene que ver, vuelvo a repetir, con las capacidades. Entonces podemos estar afectando capacidades de los propios de nuestro hogar, hermano. Que Dios nos ayude a poder discernir el tiempo de hablar. No solamente a discernir los tiempos escatológicos, sino también tiempo de callar y tiempo de hablar. Que cuando hables sea para que edifiques, sea para que ayudes en el desarrollo de las personas. Sino mejor aprendamos a callar. Mire lo que dice Romanos 14:19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz. El apóstol Pablo dice, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Tengamos que ser edificados mutuamente. ¿Cómo? Una de las herramientas, tomémoslo de esta manera, herramientas que el Señor nos dejó a nosotros es la voz. Por eso también cuando está hablando acerca del pastor, hermano, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor, y entonces es que a través de la voz, importantísimo, porque hay ovejas que, hermanos, sí están siendo edificadas, pastores que están edificando a las ovejas. Para eso también nos dejaron, para la edificación. Amén. Pero hay gente que a través de sus palabras quizá puede estar, y esto nos compete a nosotros también, hablando en el terreno, hermanos, congregacional, porque ¿para qué dejaron los ministerios primarios? Para edificación. Y a veces, muchas de las ocasiones, y ahí, hermano, tengo que entrar yo, es que los impulsos, las situaciones, las cosas que a veces podemos pasar, podemos estar, en lugar de ser edificados, hermanos, podemos estar contribuyendo a un mal desarrollo. Por eso no es que también esto es importante, hermano. No se trata solamente de predicar por predicar, sino se trata de que también entender, y al hablar podemos estar. Mire, el apóstol ponía un ejemplo, y él decía que había hace tiempo había un hermano que él era muy connotado, tenía, pues estaba muy bien preparado, hermanos, estaba preparado, tenía doctorados, había sacado 5 títulos universitarios, y entonces, como era un hombre muy connotado, le daban la oportunidad de impartir, hermano, enseñanza. Amén. Y él decía que en algún momento estaba hablando de un versículo que era muy duro y que hacía referencia también a las prostitutas, pero él, en su lenguaje y en su connotado conocimiento que tenía, ¿verdad?, utilizó la palabra ramera, y en lugar de utilizar ramera, utilizó la palabra que se dice vulgarmente. Amén. Y eso puede claro que en algún momento, si hubiese estado ahí una persona hermano, que se encontraba en esa situación, pues claro que hubiera sido ofensivo. O dice que una vez el hermano hizo una campaña, y en la campaña invitó a un hermano que Dios lo usaba, ¿verdad? Y que tenía un mensaje poderoso. Pero cuando hizo una campaña, el apóstol lo invitó a este hermano, ¿verdad?
estaba hablando de varios años atrás, y entonces cuando hizo el llamado, ninguna persona aceptó a Cristo. Y como esto le molestó al hermano, al evangelista, ¿verdad? Entonces dijo, sí, también las ratas y las cucarachas se esconden de la luz. Entonces eso trajo una situación de molestia. Y no que el hermano no fuera de Dios, pero a veces en el hablar podemos cometer, y como en el impulso de que estamos o quizá no responden al llamado de la palabra, a veces, hermano, nosotros queremos arreglar la situación, y es ahí donde nosotros también estamos cometiendo errores. Amén. Igualmente dentro de la familia, del matrimonio, hermanos, si vamos a hablar, hay que hacerlo para edificar. Esto, anóteselo, tanto para usted, para mí, y no repartamos, esto le queda bien a mí, a fulano de tal, ven hijo, ven, escucha lo que, o mira, ven mi amor, ves. No, hermanos, creo que cada uno de nosotros, que la palabra nos tenga que redarguir de manera personal, sin estar repartiendo chalecos a las personas. Amén. Entonces, procuremos lo que contribuye a la paz. Tenemos que hablar para ser también pacificadores, porque algunos quieren la guerra. Estaba como aquel, dice que había un matrimonio en casa que discutieron, se dijeron palabras, y entonces el esposo, ya después de un buen rato que reflexionó y todo eso, se acercó con la esposa y empezó a través de un canto a decirle: paz, paz, cuán dulce paz. Y entonces la hermana le contesta: la lucha sigue. Eso quiere decir que no quería la paz, sino quería la guerra. Entonces tengamos que procurar la paz y la edificación mutua. Prosigo. Mire, pero cuando está hablando aquí, el apóstol Pablo dice que sean palabras para edificación, pero no solamente para edificación, sino aquellas palabras que impartan gracia a los que la escuchan. Y la palabra gracia viene de la palabra charis, que significa gracia. Pero me llamó la atención esto que decía el diccionario: específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluida la gratitud. Es que sean palabras para edificación, pero también para impartir gracia. Ojo, impartir gracia. Entonces no se trata solamente de hablar por hablar, se trata de dar una impartición, y que sea una impartición de gracia, y la gracia tiene que ver con una influencia divina sobre el corazón de las personas, para que entonces, en lugar de dar frutos malos, se tenga que traer frutos buenos, se esté gestando la gracia en el corazón de las personas, y esto se tenga que ver reflejado en la vida de las personas. Y una de las cosas que también tiene que ver la gracia es la gratitud. Hermano, qué tan importante es ser agradecido. Lo que yo les he hablado en muchos de los temas familiares, hermanos, el ser agradecido. Entonces, impartamos gracia. Tengamos que ser agradecidos, tengamos que influenciar en el corazón a través de nuestras palabras. Pero por eso es que cuando Jesús, él dice en el libro de Lucas, y Jesús crecía, tenía un desarrollo, y usted sabe que en qué crecía: en estatura, en sabiduría, pero también dice en gracia para con Dios y luego con los hombres. Entonces la gracia que nosotros debemos alcanzar es vertical, para que entonces tengamos una gracia horizontal, primeramente con los que están en nuestra casa. Amén. Porque a veces queremos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Allá afuera nos comportamos, hermanos, excelentes hombres,
Y algunas hermanas están, ay, ¿cómo no? Mi esposo es como fulano de tal, pero en su casa es un desgraciado. Que es la antítesis, ¿verdad?, de gracia. Es un desgraciado. Entonces, a veces ni siquiera es agradecido. Seamos agradecidos. Que impartamos gracias a los que nos oyen, a los que nos están escuchando, y principalmente a nuestros hijos, a nuestra esposa, o en el caso de las esposas, a su esposo. 2. Mire esta. Colosenses 4:6. Vuestra palabra sea siempre agradable. Si vamos a hablar, que sea para edificación, para impartir gracia, pero también que sean palabras agradables, sazonada con gracia. Ahí tiene que ver también entonces. Sazonada con gracia. Entonces la gracia, hermano, tiene que ver tiene una trascendencia en nuestra vida, porque al final por gracia nosotros somos salvos. La recibimos por medio de la fe, pero es por gracia. Entonces tiene que ir sazonada nuestras palabras con gracia para que sean agradables, de modo que sepáis dar a cada uno la respuesta apropiada. Mire, hasta para poder responder, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, hasta para poder responder tenemos que aprender a hablar. Porque, hermano, cuando nos están insultando queremos responder de la misma manera. Pero Dios tiene que obrar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos dar una respuesta apropiada. Y la palabra agradable es aquel o aquello que genera agrado, que genera satisfacción, que genera gusto, que genera gozo. Entonces, si te genera disgusto, cuidado, lo podemos estar fallando. Si te genera insatisfacción, podemos estar fallando. Si te genera tristeza en lugar de gozo, podemos estar fallando. Entonces, en lugar de ser palabras agradables, pueden ser palabras desagradables, que en lugar de ir sazonadas con gracia, vayan sazonadas con desgracia. Y que eso nos vaya a traer hermanos que nos puedan responder de una manera inapropiada. Entonces, palabras agradables, palabras edificantes, palabras que impartan gracia. 3. Números 22:20. Mire lo que dice. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Entonces Dios le iba a enseñar a Balaam lo que tenía que decir. Eso necesitamos también nosotros, que el Señor nos tenga que enseñar lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir. En este caso, cuando usted mira esta historia, hermanos, versículos antes, a Balaam lo está contratando Balac para que vaya y maldiga al pueblo del Señor. Amén. Entonces, quería hablar, lo contrataron y él le preguntó al Señor si debería de ir o no. El Señor le dijo que no, pero era tanta la insistencia, hermano, que en algún momento, cuando usted sigue leyendo versículos después del 20 al 21, dice que, hermano, el Señor le dijo que sí, que fuera, pero porque yo creo que Dios conocía el corazón ya de Balaam, que ya se había corrompido. Amén. Y entonces él le dijo, pues ve. Se levantó por la mañana, enalbardó su asno, ¿verdad? Y se fueron. Y hermano, cuando usted mira más adelante en los versículos, ahí se presenta el ángel del Señor, y hermano, y ahí con una espada desenvainada, lista para, hermanos, matarlo. Y ni siquiera él percibió lo espiritual, sino solamente la burra fue más espiritual en ese momento que Balaam. Entonces, el hecho de que nosotros, hermano, el no percibir lo espiritual, entonces esto nos puede llevar a que en lugar de bendecir, podamos estar maldiciendo. Y esto, interesante, porque si vamos a hablar, que Dios nos indique qué es lo que tengamos que hablar. Si vamos a hablar,
tengamos que ser palabras de bendición. Mire lo que dice Números 22:6. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos a la tierra, de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Ahí le está. Cuando habla, puedes bendecir, pero cuando también hables, puedes maldecir. Y a él lo estaban contratando para maldecir. En Números 22:12 dice: y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Amén. Mire, hay pueblo, hay personas que Dios las ha bendecido. A Abraham le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que bendijeres, yo lo bendeciré. Al que te maldijere, yo también lo maldeciré. Entonces, importante ver, discernir. Mire, Balaam ya no percibía las cosas espirituales. Mejor vuelvo a repetir, la burra, el animal, estaba, hermano, percibiendo las cosas espirituales que Balaam. Entonces, cuando se deja de percibir lo espiritual, podemos estar hablando, pueden salir de nuestra boca en lugar de bendición, maldiciones. Si vamos a hablar, hermano, tengamos que hablar palabras de bendición. Tengamos que bendecir a los nuestros. Tengamos que estar bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo a la esposa, bendiciendo al esposo, bendiciendo a nuestros hermanos en Cristo, bendiciendo aún a aquellos que pueden estar hablando mal. Pero esto Dios nos tiene que ayudar para que nosotros podamos discernir. Es que el discernir, miren hermano, que el discernir es importante porque nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel tan trascendente en nuestra vida hoy en día. Y no se trata solamente de tener inteligencia, de tener un lenguaje, hermano, un acervo cultural, hermano, de lenguaje, palabras rebuscadas, sofisticadas. Se trata de aprender a discernir, porque hay gente que puede tener una buena educación, hermano, un conocimiento amplio, una educación, hermano, vasta, pero a veces habla sandeces. Entonces, por eso es que necesitamos aprender a hablar y a discernir el tiempo de hablar. Amén. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:8-10, dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. A eso fuimos llamados. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo sí quiero amar la vida, hermano, la vida que Dios nos dio, no solamente la vida bio, sino también la vida Zoe. Yo quiero ver buenos días. Entonces, si aquel que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, hay otras cosas que no debemos de hablar, engaño. Eso lo podemos poner en lo que no debemos de hablar. Amén. Porque, hermano, esto terrible, hay gente que engaña a los suyos, a su esposa, a su esposo, y entonces va mentira tras mentira, engaño tras engaño. A ratito hace un cúmulo de engaño, hermano, que ya la gente, aún sus propios hijos, su propia esposa, su propio esposo, ya no le creen. ¿Por qué? Porque su lengua, en lugar de refrenarla, está hablando puro engaño. Y entonces esto puede estar trayendo también maldición. No devolvamos entonces mal por mal, insulto por insulto. Refrenemos nuestra lengua. Si vamos a hablar para bendecir. Ok, mire entonces la siguiente, palabras que consuelan, 4, Proverbios 15:4, mire lo que dice la Biblia al día:
La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Hay gente que deprime al hablar, hermano. Deprime al hablar. Pero si vamos a hablar, que sea para brindar consuelo. Y cuando tú brindas consuelo, entonces eso quiere decir que estás comiendo del árbol de la vida y es un fruto que se está dejando ver, el consuelo hacia los demás. Hoy en día mucha gente necesita consuelo y no una muchacha que se llame Consuelo, necesita el consuelo de Dios. La lengua tiene que brindar consuelo porque tú y yo podemos comer del árbol de la vida. Es más, el día domingo vamos a presentarnos, hermano, en la mesa del Señor y ahí estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que tenga que poner un fruto en nuestro corazón, hermano. Y si hay un fruto de la abundancia del corazón, habla la boca. Si nadie puede dar consuelo, si primeramente Dios no le ha traído consuelo, creo que a muchos de nosotros Dios nos ha traído consuelo. Entonces, hablemos para consolar. Mire lo que dice este mismo versículo en la Dios habla hoy. La lengua amable. Hay gente que, hermano, le cuesta trabajo ser amable. Y ahí entonces podemos ver que es áspero. Entonces yo puedo ver que, hermano, lo contrario amable puede ser la aspereza, aquel que es rugoso para hablar. Amén. Entonces la lengua amable es un árbol de vida, la lengua perversa hace daño al espíritu. Las palabras corrompidas. Proverbios 15:4 en la traducción lenguaje actual. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Entonces van a traer depresión a la vida de las personas. Mire, hermano, hoy yo sé que a través de todo lo que estamos pasando, hay mucha gente que se ha estado infectando y muchos han perdido familiares. Tengamos que aprender aún a traer consuelo. Nuestras palabras juegan un papel importante. Porque si entonces estamos, en lugar de hablar palabras de consuelo, empezamos a decir, uy, sí, ya viste, ya se contagió fulano, y ya esto, ya, uy, y empezamos a decir, y hermano, eso puede traer, en lugar de traer consuelo, puede traer depresión en las personas. Amén. Entonces, mejor oremos y que cuando en la oración estamos hablando palabras y ahí estamos exponiendo las necesidades de los hermanos que necesitan que el Señor haga una obra en ellos. Entonces, hermano, si vas a acercarte con alguna persona, si vas a acercarte con alguno de tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en momentos difíciles, que sea para traer consuelo. Miremos, porque ya se me está acabando el tiempo. Proverbios 31:8 dice, mire, esto está interesante. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. No sé si me puso, híjole, hay otra versión que está, ya no la puse, no me recuerdo cuál era. Pero esta palabra, este versículo, usted por favor vaya, investíguelo. Entonces, mire, abre tu boca por los mudos. Si vamos a abrir la boca, que sea por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Ahora, la palabra mudo viene de la palabra alam, ahí está el numeral 481 del hebreo, que significa enmudecer. Pero mire, dice que un mudo es aquel que tiene la lengua atada. Entonces, si nosotros vamos a hablar, es para que aquellos que no pueden hablar, que tienen la lengua atada, podamos nosotros, hermano, interceder por ellos, orar por ellos, ministrarlos a ellos. ¿Para qué? Para que el Señor tenga que desatar su lengua. Amén. Entonces, si vamos a hablar, es para poder desatar, no para poder atar.
porque hay gente que habla atando. Eres un tonto, eres un hijo del diablo, nunca vas a salir de lo mismo. Entonces eso puede traer ataduras. Si vamos a hablar, que sea, hermanos, para desatar lenguas que están atadas. Amén. Mire, entonces todas las cosas que nosotros tenemos que hablar, palabras de consuelo, palabras, hermanos, amables, palabras agradables, palabras que edifiquen, palabras que impartan gracia, palabras que desaten al mudo aquellos que están atados. Este versículo, Ezequiel 24-27, dice: en aquel día tu boca para hablar, déjeme ver, permítame. Dice, permítame, hermano, es que aquí se me... en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. Entonces quiere decir que los fugitivos son aquellos que están mudos, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Entonces la palabra fugitivo viene de la palabra palit, que es una persona que ha escapado del peligro, refugiado, sobreviviente. Entonces tengamos que hablar por aquellos que quieren escapar de los peligros. Hermano, no caigamos de hablar palabras que condenen, palabras, hermano, que a veces ya no les dejemos solución a la gente, sino que hablemos las buenas noticias. La palabra del Señor son buenas noticias. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces el Señor, cuando habla, son palabras de vida, son palabras que llegan a nuestro espíritu. Entonces nosotros tengamos que hablar ese tipo de palabras. Y hay gente fugitiva, no errante, porque esta palabra fugitivo, aunque errante, tiene que ver con fugitivo, pero no es la misma palabra que se utiliza cuando le dijeron a Caín que iba a ser errante, sino aquí es a una persona que ha escapado del peligro, un refugiado. Recuerde que el Señor, hermano, en el tiempo de Moisés hizo hogares de refugio, casas de refugio. ¿Para qué? Para aquellos que habían, hermano, cometido algún delito, fueran a las casas de refugio y el vengador no pudiera entrar ahí a ellos. Entonces estos son personas que necesitan, son refugiados, son mudos, son gente que está, hermanos, atada. Si vamos a hablar, que sea para que nuestra boca, hermanos, tenga la bendición de dar vida, de desatar, de arrebatar a aquellos que están al borde de la muerte, hermanos, y a través de la palabra del Señor, que es vida, nosotros podamos impartir también esa vida con nuestras palabras. Amén. Y ya voy a terminar, hermano, me quedan 5 minutos. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Hasta para las respuestas hay que saber hablar. La respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Tengamos que hablar respuestas adecuadas. Eso es importante, hermano. Respuestas adecuadas. Hay gente que está pidiendo consejos. Hay gente que está pidiendo ser guiado. Que Dios nos dé la revelación, la sabiduría, para que nosotros poder hablar tengamos una respuesta adecuada. No que tengamos que, hermanos, estar aconsejando con lo que nosotros hemos aprendido, con un razonamiento. Claro que lo vamos a utilizar, pero creo que una de las cosas principales que nosotros deberíamos de aconsejar es por medio de la palabra, que esté todo acorde con la palabra. Y por eso necesitamos escudriñar la palabra. Amén. Porque entonces cuando se den respuestas adecuadas, hermano, el hombre se va a alegrar. Y dice, cuán agradable es una palabra a tiempo. Y una palabra a tiempo es agradable. Creo que ese lo tengo en otra versión. Mire, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo, cuán agradable es. 2 minutos. Mire este otro. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene.
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Claro que aquí, hermano, está hablando acerca de que el Espíritu intercede por nosotros, pero a mí me llamó la atención esto, como estamos hablando y aplicándolo también a lo familiar. Entonces dice, hemos de pedir como conviene. Creo que una de las cosas que necesitamos hablar es pedir como conviene. Aunque el apóstol Pablo está diciendo, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo sí lo sabe e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces por eso es que yo le digo que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para pedir también como conviene. Y esto, hermano, no solamente aplicándolo en la oración, sino también aún dentro de la casa. A veces necesitamos pedir como conviene, porque a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Amén. Pedimos mal las cosas, hermano. Pensamos que ya la gente, nuestros hijos son sirvientes, nuestra esposa es sirviente, hermano, es nuestra sirviente. Hermano, tengamos que pedir las cosas como convienen. ¿Cómo convienen? Pues por favor, gracias. Si llegas a ofender, pedir disculpa, pedir perdón, reconocer los errores, saber que también fallamos, saber que hablamos cosas que no deberíamos de decir. Entonces tenemos que hablar como conviene. Mire, Proverbios 8:6 y con este termino. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Aquí está diciendo cosas excelentes, pero mire Proverbios 8:6-9. Escúchenme, les diré lo esencial. Entonces son palabras esenciales. Escúchenme, les diré lo esencial. Nada sale de mis labios que no sea exacto. De mi boca brota la verdad, porque aborrezco los discursos hipócritas. Todas mis palabras son sinceras, ni una sola es dudosa o falsa. Todas son exactas. Un espíritu abierto se da cuenta, son justas, eso se ve con un poco de saber. Analicemos este versículo, ya se me acabó, hermano, pero analícelo, porque dice, todas son exactas. Un espíritu abierto se da cuenta. Hermano, ¿qué piensa que a veces los hijos, la esposa no se da cuenta de cómo hablamos? Se dan cuenta. Entonces, si vamos a hablar, que sean palabras esenciales. Es decir, no hablemos de más, hermano. Que se tenga que hablar lo que, hermano, lo esencial, sin estar añadiendo, sin estar quitando y sin estar hablando, hermanos, tratar de convencer, porque cuando la gente tiene un espíritu abierto, se va a dar cuenta qué clase de persona eres. Y hablar lo esencial es importante, hermano. Amén. No sé si me doy a entender con esto. Es así, para que hay gente que se avienta unos rollos, hermano. No, hablemos lo esencial. Si vas a pedir perdón, dilo. Y hay gente que empieza, es que mira esto, y se avienta un discurso. Ve, es esencial, al punto, al hueso. Mira, hermano, te vengo a pedir perdón porque yo cometí este error. Hablé mal de ti, dije que eres un tonto, como sea, hermano. Es un ejemplo. Punto. ¿Para qué le damos tantas vueltas al asunto? Como queriendo justificar a veces lo que hemos dicho o lo que hemos hablado mal. Seamos esenciales, al hueso. Amén. Con este terminé. Entonces, ¿cuáles son las palabras que debemos de hablar? Ahí usted las puede recordar. Bueno, le hago un resumen. Palabras edificantes. Palabras que impartan gracia. Palabras, hermano, que tengan que, hermano, traer consuelo a la vida de las personas. Palabras esenciales. Amén. Palabras amables. Palabras que sean dulces también, hermano. Palabras de bendición y no de maldición. Todo eso tenemos que hablar. Si vamos a hablar, que sea por los mudos para desatarlos. Amén. Yo espero que me haya dado a entender, hermanitos. Esto es lo que Dios puso en mi corazón hoy este día para compartir con ustedes. Y yo quiero, hermano,
hacer una oración antes de poder hacer una oración de despedida. Yo quiero, hermanos, que tengamos que reflexionar acerca de todo esto. Tengamos que aprender a discernir el tiempo de callar y el tiempo de hablar. No solamente es llenarnos, hermano, de todo lo escatológico, amén, eso es bueno, pero también en nuestra forma de vida. Porque recuerde que una de las cosas que viene a buscar el Señor son frutos. Y lo que nosotros hablamos es el fruto de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, reflexionemos. Si hemos fallado, pidamos perdón, hermano. Pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón a las personas que sean correctas, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los hermanos aún dentro de la iglesia. Mire, hermano, creo que este es un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. No de estar viendo, hermano, quién, ay, es que él tuvo por eso lo insulté. Yo creo que ya es un tiempo de que nosotros reflexionemos, nos demos cuenta que necesitamos pedir perdón, necesitamos aprender a hablar bien, hermano. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Ese es un tiempo de ponernos a cuentas también en lo personal. Amén. No de decir, sí, el Señor viene, pero ni siquiera podemos, no discernimos, todavía hablamos con violencia, hablamos cosas ásperas, hablamos, hermano, cosas ofensivas, cosas obscenas, hablamos groserías también, hermano. Entonces, todo eso necesitamos meditarlo. Que el Señor nos ayude. Pidámosle al Espíritu Santo. Déjeme hacer una oración. Padre, te pido, Señor, por mis hermanos que se conectaron, mi Dios, que tú nos tengas que seguir hablando por medio de tu palabra, Señor, que aprendamos a hablar, a discernir, Señor, nuestras palabras para no ofender. Señor, yo sé que tu palabra dice que aquel que refrena su lengua, Señor, ese es un hombre perfecto. Y aunque la lengua es un miembro pequeño, Señor, pero es capaz de incendiar bosques, mi Dios. Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua, ayúdanos a discernir cuando tengamos que callar, que Señor nos redargullas a poder guardar silencio, cerrar nuestra boca, Señor, para no pecar, Señor, contra alguna persona, contra ti, Señor. Pero también enséñanos, Señor, a que cuando tengamos que hablar, que sean palabras, Señor, que tengan que edificar a las personas, que sean palabras, Señor, para consolar, que sean palabras, Señor, para traer dulzura, palabras suaves, Señor, al corazón, palabras, Señor, que puedan desatar a aquellos que están atados, palabras de bendición, Señor, y no de maldición. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Gracias, papito, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que están conectados y a los que en algún momento, Señor, después, más adelante van a estar mirando esta transmisión, oyendo esta transmisión, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les recuerdo que el día domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Prepare sus elementos, hermanos, en casa, por favor, y estemos atentos, hermanos. Amén. Pues ya el domingo les diré las actividades de la siguiente semana. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hermano, que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Bendiciones para todos.